las Escrituras y vamos a mirar en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8. Si está el hermano Jairo por ahí, podemos colocar la palabra del Señor en pantalla, pues es una bendición. Y si no, pues aquí, ok, muy bien. Entonces vamos a leer. Quienes pueden hacerlo, los que no, pues vamos a escuchar. Dice así, en el nombre de Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, quiero que meditemos y que hagamos conciencia de que hay un poder de Cristo en cada uno de nosotros los creyentes y que el Espíritu Santo en nuestra vida es ese maravilloso motor de todo lo que se haga para la gloria de Él. Así que sí es necesario de que usted y yo anhelemos la llenura del Espíritu Santo, ya que la obra del Señor inicia desde que usted y yo escuchamos la palabra, pero no nos podemos solamente contentar con el hecho de que, bueno, ya el Señor está orando en mí y gracias a Dios estoy escuchando y ahí vamos y poquito a poquito. Bueno, gracias a Dios por ello, pero yo creo que podemos desearlo aún más. Así que no te conformes con el hecho de decir yo ya estoy en la iglesia, yo ya estoy escuchando la palabra, sino que deseemos tener este poder, o sea, ser revestidos del poder, de lo alto, del poder del Señor. Saben que estaba leyendo sobre Santiago y estaba meditando en esa carta, sabiendo que Santiago es el hermano, bueno, de Jesús en cuanto a vivencia, ¿cierto? Porque es el hijo de María y de José. Y me impactaba cómo cuando el Señor es crucificado y en su resurrección y cuando ya Él se da cuenta de que de verdad es el Hijo de Dios, de que de verdad es Dios manifestado en carne, así que entonces le interesa todo lo que tiene que ver con la sabiduría, todo lo que tiene que ver con la presencia, todo lo que tiene que ver con el poder de Dios. Y sabe que Santiago menciona sobre la lengua, sobre un miembro muy pequeño, pero que hace tremendas obras, sea para bien o sea para mal. Debido a que si usted y yo nos ponemos a pensar, las guerras y los conflictos, las separaciones y todo se lleva a desacuerdos, pero cuando no hay conexión, cuando no hay nada de lo que tiene que ver con llegar a un acuerdo, sino que a lo contrario nuestras palabras son para herir, nuestras palabras son para dañar al otro, entonces hay un abismo, hay una distancia tremenda y entonces es allí donde dice, es así como un timón que maneja un gran barco, ¿cierto? Es así como es un fuego que comienza poquito pero que enciende grandes bosques. Así que él nos muestra que lo que hay que tener realmente es la presencia del Señor para que sea dominada esa lengua y pueda ser de bendición. Entonces él muestra que hay una sabiduría de lo alto y yo quiero referirme a esa sabiduría de lo alto, realmente es la presencia del Señor. Hay gente que está tratando de cambiar con sus propias fuerzas, pero resulta que no lo logra. Podrá por un tiempito portarse bien, podrá hacer un esfuerzo, podrá recibir terapias, podrá escuchar coach y decir, bueno, esto me ayuda. Sí, pero ¿hasta dónde hay una transformación de vida que usted diga, es que eso se retiró de mí? Es como hablaba, porque realmente de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando el corazón está revestido del poder de Dios, es diferente. Ya no es una lucha de que es que se me salió la grosería, es que tengo que esforzarme
para hacer el bien. No, es que ya Cristo está en nosotros, su poder está en nuestra mente, en nuestra vida y es completamente diferente. Así que yo quiero que analicemos de qué estamos revestidos. Si está realmente el poder de Dios en nuestra vida, cómo actúas, cómo hablas, cómo vives, qué es lo que estamos haciendo en nuestro entorno, porque podemos estar escuchando la palabra, pero hasta dónde le estamos pidiendo al Señor que esa palabra sea en nosotros una fuente realmente que limpie y que permitamos que el poder de Dios viva en nosotros, que no contristemos ese poder, sino que es la presencia del Señor quien nos guía, quien nos dirige. Sabe que como usted piense, asimismo usted se dará cuenta si allí está el Señor con nosotros. Eso no quiere decir de que en un momento dado no venga una tentación, no venga una prueba, hayan dardos de parte del enemigo, sí, pero lo que hay constante en nuestra vida, ¿cierto? Lo que hay constante, el deseo de vengarse, entonces hay que analizar que nos hace falta la presencia del Señor, el deseo de nosotros hacerlo todo para mostrarnos, el deseo de que alguien quiere pasar por encima del otro y no le interesa, sino llegar a sus objetivos o sus metas sin importar si le hace daño a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a su familia, pues hasta dónde está la presencia del Señor. A eso quiero que meditemos hoy, eso quiero que el Señor nos permita analizar, porque en un momento dado usted habló en lenguas, yo hablé en lenguas, dijimos, bueno, aquí ya está la presencia del Señor, el Señor nos llenó con el Espíritu Santo y hasta lo anotamos, ¿cierto? Decimos, bueno, en la fecha, el día tal, del mes tal, del año tal, bueno, fuimos llenos del Espíritu Santo y se quedó como para contarlo de historia, ¿cierto? En tal año recibí el Espíritu Santo, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Realmente es coherente lo que estamos diciendo de que la presencia de Dios está en nuestra vida? ¿Realmente sí es así? Entonces tendríamos que decir que si es así, estamos siendo alumbrados por el Señor. Vamos a mirar en Efesios el capítulo 1 del verso 18 al 20. Dice, alumbrando los ojos, Efesios capítulo 1 del 18 al 20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Muy bien. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para con nosotros, a ver, vamos a mirar los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que aquí quien da la fuerza, quien da esa manera en que usted pueda hacerlo bien, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios. No te va a costar tanto bajar la cabeza, no nos va a costar tanto decir, no, es como voy a dañar a mi hijo, no, cómo voy a seguir enojado con mi familiar. No, mire, el poder del Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento para saber cómo debemos actuar, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que aquí hay una riqueza en vivir con la presencia de Dios. Hay algo maravilloso, es cuando usted se da cuenta que es lleno del Espíritu Santo, que realmente lo vives. Entonces, hay una operación del poder de la fuerza de Cristo en nosotros. O sea, es algo tan especial que se nota en el rostro, que se nota en la persona cuando uno está cerca de ella, que de verdad está llena de la presencia del Señor. No hay celos amargos, así que analicémonos. ¿Cómo es posible que alguien que dice ser lleno del poder de Dios, pero no se puede controlar? Así que por todo le está dando cantaleta al esposo. Pero usted habla en lenguas,
pero usted es muy consagrada en el templo o en el culto, en la casa de oración, pero resulta que en su casa, donde habitas todos los días, no se ve ese poder de parte del Señor para usted abstenerse a hacer las cosas que no debe hacer, para abstenerse a no decir lo que va a dañar a su pareja, lo que va a dañar a su familia. Así que yo sí quería que pensáramos en que necesitamos ese poder para vencer. Y mire cómo dice, yo quiero que dice, la cual operó el siguiente, la cual operó en Cristo, muy bien, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Así que, mis hermanos, una nueva vida en Cristo es notoria. Una nueva vida en Cristo tiene que verse, tiene que alumbrarte la mente, tiene que alumbrarte el corazón para no ser dañinos para otros, para no intoxicar el ambiente, para que se dé cuenta si allí está el Señor. Estábamos diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque cuando se habla de política, se habla con tanto aferro, sea a la izquierda o sea a la derecha, independientemente de lo que tú estés defendiendo? ¿Por qué algunos lo hablan con tanto aferro y con tanta... le ponen un sazón de que los otros sean destruidos? Y se nos olvida de que usted y yo no somos de este mundo. Nosotros vamos de paso. Así que usted y yo somos pasajeros. Nuestra vida es con el Señor por toda la eternidad, pero aquí se tiene que reflejar el amor del Señor por las almas. Pero cuando se trata de hablar de política, es como que sus ojos le sale una fuerza, pero no de amor. Es una fuerza de querer acabar a los demás. Bien sea, por eso le digo, llámese de derecha o llámese de izquierda, pero no es lo que usted y yo debemos reflejar. De hecho, no son las conversaciones que nos deben impulsar a tenerlos día a día en nuestros labios. A lo contrario, tú y yo debemos hablar de la palabra del Señor, del amor de Cristo para con los demás. Así que vamos a analizarnos, ¿cierto? Vamos a hacernos un autoexamen. ¿Está el poder de Dios en mi vida? ¿Siento amor por los de mi entorno? ¿Siento amor por los que tienen ideas diferentes que no van acorde de la palabra del Señor? ¿O te enojas y te transformas cuando estás defendiendo la palabra y resulta que la palabra del Señor y la vida en cuanto al evangelio no es para contender, no es para que usted te llenes de enojo y comiences a hablar y a mirar feo, a hablar de una manera descompuesta y te descontrolas porque estás defendiendo lo de las cosas de Dios? No es así. Así que el amor cubrirá multitud de faltas. Es tan diferente cuando uno se acerca a las personas que están llenas de la presencia del Señor. Y aunque la otra persona está hablando de tantas cosas que uno dice, no, pues no tiene razón, pero no es la manera de como otros de enojarse, sino que con sabiduría, a veces la persona llena del Espíritu Santo lo que hace es callar, otras veces habla, pero para apaciguar, para bajar esos niveles de cortisol que se expresaron en la otra persona porque se airó por lo que él piensa, por su concepto propio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, alumbra el entendimiento. Así que si usted está siendo alumbrado por la presencia del Señor, usted actuará conforme lo que el Señor quiere que actuemos. Así que vamos a seguir evaluándonos, vamos a seguir mirando la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta la diferencia de nosotros hablar si realmente está el poder de Dios en nuestra vida.
quiero que miremos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el verso 7. Vamos a mirar cómo él le escribe a Timoteo el tener el poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿cierto? Pero esta cobardía no es para pelearnos, sino para tener dominio propio, ¿cierto? Sino para tener un poder que nos lleva a actuar con amor, de amor. O sea, lo primero, Dios es amor. Amén. Así que, a ver, no pienses tanto en tu pareja, no pienses tanto en los que están en tu alrededor y dicen, no, pero con razón, ¿cómo se portan de mal? No, ¿cómo te portas tú? ¿Cómo me porto yo? Sabe que yo estaba estudiando la palabra y decía, no, definitivamente, si el Señor está en mí, voy a reflejar en casa que tengo paz. Pero ¿por qué nos amargamos por todo? Pero ¿por qué estamos actuando de esa manera? Entonces hay que arrodillarnos y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito de tu Espíritu Santo para vivir bien. Ahora, este Espíritu nos hace valientes, pero para hacer el bien. Nos hace valientes para hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Así que el poder de Dios se refleja en el amor y el dominio propio para que usted pueda decir, es que no fueron mis fuerzas, es que fue el Señor el que me ayudó a estar en paz. Es que ha sido el Señor el que hasta aquí me ha traído. A ver, ¿cuántos de los que tienen parejas pueden decir, llevamos años y es el Señor el que nos sostiene, es el Señor el que nos ayuda a llegar a acuerdos, es el Señor, es su palabra, es la presencia de Él en nosotros para vivir bien? Y algunos dicen, uy, pero tanto aguante. 50 años, cuando ya pasan de 50 años, y de, uy, pero ese varón, refiriéndose a que tiene, ¿qué paciencia? No, ella también ha tenido paciencia porque fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que donde está el Señor, esto no falta, esto abunda. Y claro que sí, llegan los desacuerdos, pero la paciencia está allí. Ese ingrediente de la presencia del Señor, si me lo permiten decir como el ingrediente, ¿cierto? Para poder comer en paz, pues es el resultado de la presencia del Señor. La Biblia menciona de gente que tiene banquetes. Hay pollo, hay carne, allí hay abundancia de los mejores pescados, pero no tienen paz. No tienen paz. Es algo terrible, es un ambiente tan dañino. Pero la Biblia menciona también de aquellos que solamente tienen legumbres, que solamente tienen verduras, y algunos dicen, no, a mí las verduras poquito, poquito, no me agrada. Pero la Biblia menciona que en una casa, que aunque solo hayan legumbres, pero hay paz, eso hace provecho, eso hace bien, eso cae bien al organismo, se va a reflejar en su rostro, se va a reflejar en todo lo que usted emprenda. ¿Sabe que hay gente que Dios le ha dado inteligencia, que el Señor les ha dado virtudes, cualidades, ¿cierto? Les ha dado dones para salir adelante y uno dice, pero qué persona tan inteligente, cómo el Señor le ha dado esa capacidad para los negocios, para esto, para lo otro, bueno, para trabajar en la obra del Señor, pero resulta que no puede convivir, daña a las personas que están a su alrededor. Cuando se enoja, de una vez se transforma y los va gritando, habla con altanería, no tiene esa empatía, no tiene esa manera de llevársela bien. Nadie quiere estar cerca de él o de ella porque no se puede. Es que, ¿quién le tiene paciencia? Bueno, me decía un hermano en estos días, y me daba pesar porque estaba hablando de un siervo del Señor y decía,
que le había dicho, ¿por qué no te quedas aquí en Estados Unidos y me sirve de pastor asistente? Veo que tiene virtudes. Y entonces él recordaba y decía, no, a mí ya me han dicho que es tan duro, es tan difícil, es tan complicado, y no, yo tengo mis hijos pequeños y no mi bella esposa, no, yo me devuelvo para mi país y voy a estar en paz. Así que mire cómo hay gente que hasta predica, ¿cierto? Y enseña, y uno dice, tiene que Dios le ha dado, ¿cierto? Esos hermosos talentos, pero no se nota la llenura. Y usted va a decir, hermana, no se está contradiciendo, pero ¿cómo si tiene el ministerio y cómo si tiene el talento, eh, cómo no se ve reflejado el Espíritu Santo? Y es ahí lo que tenemos que decir, que es muy contradictorio. Sabiendo que lo que hacemos para el Señor, hermanos, no es si queremos, es que necesitamos, no sé cómo transmitirlo, es vital que para todo, y no solamente para un ministerio, porque es eclesial. Hermanos, es para todo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, mire, la gente que habla de oración y dice, bueno, yo me voy a esforzar. Qué cosa tan difícil uno orar con un esfuerzo, porque es que yo quiero esforzarme a orar. Hermanos, siendo llenos del Espíritu Santo, no va a ser tanto el esfuerzo, va a fluir en nosotros el deseo de orar. Sí me hago entender la diferencia. No, es que yo me voy a esforzar a leer la palabra, yo voy a mirar cómo aprendo, pero me es tan difícil, es que no entiendo. Llénate del Espíritu Santo, pídale al Señor esta llenura y va a ver que es diferente. Él le va a abrir el entendimiento, vas a desear la palabra. O sea, con la llenura del Espíritu Santo nuestra vida es transformada, completamente transformada. Así que lo necesitamos, y no solo los pastores, no solo las familias pastorales, todos los que el Señor nos llamó, para gloria suya nos llamó, para gloria de Él. O sea, todo su negocio necesita la guianza del Espíritu Santo. Lo que tú hagas necesitas ser dirigido por el Señor. Así que ahora, conscientes de que el Señor está en nuestra vida, hermanos, necesitamos evaluarnos. Necesitamos evaluarnos. Se hace urgente que nosotros nos evaluemos. La primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 4. Vamos a mirar este hermoso versículo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Muy bien. Y los habéis vencido. A ver. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, por más ambiente difícil que tengas a su entorno, con el Señor en tu vida, vamos a ganar. Los conflictos no se ganan con palabras. Las circunstancias no se vencen a una fuerza humana. No lo logramos. Por eso es el poder del Espíritu Santo el que nos hace que nosotros seamos vencedores. ¿Cuántos escriben? Amén. Hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Si somos de Él, ¿cómo no aprovechar sabiendo que el Señor dice que dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? A quienes se los pida. Y nos hace también reflexionar cuando dice, si un padre, ¿cierto? Un padre, su hijo le pide pan, pues hombre, no le va a dar un escorpión. No, no. Si su hijo le está pidiendo alimento, no le va a dar algo que lo dañe. ¿Cuánto más vosotros? Si me pedís el Espíritu Santo, se los daré en abundancia. Hermanos, es que Él está dispuesto a que usted y yo seamos revestidos del poder de Dios. Así que si un padre de familia, un ser humano,
con las falencias que tenemos, con los altibajos que tenemos, como somos nosotros, que yo he dicho, esta carne cada rato nos hace quedar mal, gracias a Dios que está con nosotros y nos hace entender de que así no debemos hacer, así no debemos actuar, ¿cierto? Así no debemos vivir. Entonces decimos, Señor, te necesito, ayúdame, ayúdame. Y nos lleva a pedir perdón a los nuestros y nos lleva a vivir en paz con aquel que en un momento dado nos hizo sentir mal. Pero eso ya pasó. Y ya pasó porque el Señor nos alumbra el entendimiento para que nosotros no nos quedemos ahí anclados. No, no podemos quedarnos anclados en el disgusto que vivimos. No, eso ya pasó. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, y no estoy hablando de vencer a las personas como tal. Estamos hablando de vencer aquello que nos quiere tener allí amargados, dañados, sintiéndonos incómodos. No, 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 no. El Señor venció en la cruz del Calvario, resucitó. Dice, pero venga, no los voy a dejar huérfanos. Estaré en vosotros. Hermanos, sí se puede ser revestidos del poder de Dios, ¿cierto? Y qué lindo que el Señor muestra aquello cuando usted y yo hablamos en lenguas, pero no nos quedemos con el hecho de decir, ya hablé en lenguas y ya no. Si vivo en paz, si vivo realmente con la presencia del Señor, no estoy contristando al Espíritu Santo. Recordemos que no puede ser que un árbol bueno de frutos malos. No, no, no puede ser. Tiene que ser coherente y dar frutos buenos, agradables, dulces, que sean deseosos para poderlos comer. ¿Qué quiere decir eso? La gente que está en tu entorno sí quiere estar contigo. Sí quiere estar contigo. O realmente algunos dicen, no, no, no. Y usted mismo está diciendo, ay, yo soy tan difícil y tan complicado. Si tú eres difícil, si tú eres complicado, déjeme decirle que hoy el Señor te está diciendo, te voy a transformar, te voy a llenar con mi espíritu y vas a ser diferente. La gente va a mirar el cambio porque ya no es con tu fuerza. Yo te voy a transformar. Serás mudado en otro hombre, mudado en otra mujer. La gente tendrá que reconocerme a mí. Eso quiere decir a Dios en ti, en mí. Amén. Sí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, toda fuerza maligna, todo lo que quiera dañarnos, no podrá dañarnos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. O sea, las fuerzas malignas están en este mundo, pero no podrán dañarnos, no nos dañarán. ¿Y sabe por qué? Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 4. Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso, por más terapia que recibas, por más de que usted diga, es que yo ahora sí voy a recibir una charla que me va a cambiar el hogar. Lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo y nuestro hogar será diferente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, muy bien, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. No es que, hermana, usted no sabe mi esposo cómo es de terrible. Se lo va a transformar el Señor. Pero llénate del Espíritu Santo. Cuando usted comience a tratarlo diferente, cuando ya no te va a costar atenderlo, hermanos, sí se puede, mujeres de Dios, sí se puede, siendo llenas del Espíritu Santo. Sí se puede, siendo revestidas del poder de Dios. Varón de Dios que dice, no me la aguanto, no me la soporto, es tan difícil. Y algunos dicen, es que esas mujeres son complicadas, es que esas mujeres no las entiende nadie, es que son, mejor dicho. Bueno, llénate del Espíritu Santo, revístate del Señor y vas a comprender a esa criatura hermosa que Dios hizo.
Dios la hizo hermosa. Así que vas a tener la sabiduría de parte de Dios para comprenderla, para entenderla. Yo sé que ahí hay hombres del Señor que llevan años y están diciendo amén, escriba amén, sí se puede, siendo llenos del Espíritu Santo, sí se puede. Ahora, que mi hijo está viciado, que mi hijo es alguien rebelde, que mi hijo es contumaz, que mi hijo es difícil. Hermana, mi entorno con mis hijos, llénese del Espíritu Santo y los vas a ver diferente. Vas a tener la autoridad para reprender aquello que está en ellos y tendrán que ser libres. No los mire que ellos son los malos. Hay una fuerza maligna. Allí hay una fuerza maligna. Pero teniendo el poder de Dios, las armas ya no son con la lengua para pelearnos, sino que esta lengua es tomada por la presencia del Señor para construir, no para destrucción. Amén. Así que entonces son poderosas en Dios para destruir todas las fortalezas, todo aquello que tiene atado a tu familia, todo aquello que lo está viendo tan difícil y que está sumergiendo a tu familia con la presencia de Dios es tan diferente. Es tan diferente y yo sé que ahí alguien puede escribir amén, sé que alguien puede decir así es, a mí Dios me liberó mi hijo. Mira, aquí en Viña de Calambeo está llegando un hermano que es docente en la Universidad del Tolima. Resulta que le decía a mi esposo en la clase prebautismal que su mamá había sido una mujer muy creyente, muy cristiana. Dice que aún en el lecho, ya muriendo, ella decía que ni uno de sus hijos se iba a perder, que ella había orado y que ella sabía en quién creía y que aunque en el momento sus hijos estaban apartados, pero ella se iba confiada en que el Señor salvaría su casa. Oiga, es morir empuñando las armas, si me lo permiten de esa manera, pero esas armas que son para vida. Es esa fe, es esa esperanza, es esa convicción, esa seguridad de que el Señor hace la obra. Y entonces él llegaba y decía, mire los años que desperdicié y ahora comprendo que mamá estaba orando para que yo en algún momento volviera a la iglesia y ahora estoy acá. Y se goza y eso canta con, un, con una alegría, con ese primer amor. Y bueno, ya en estos días es bautizado y tenemos para decir, Dios nos ha entregado armas maravillosas, poderosas, para creer y para tomarlas para bien de los de nuestra casa. Así que no te desalientes. Mire, el desánimo nos puede enfermar de una manera muy dañina. ¿Por qué? Porque la falta de fe lleva a la persona a estar acongojada, a sentirse que para qué el vivir, para qué esos hijos. Y bueno, también escuchaba el testimonio de alguien que se apartó y que luego llegó a decirle a sus hijos, es lo peor que me ha pasado, fue tenerlos a ustedes. Es que, y empezó a maldecirlos y a decirles cosas. Y el joven decía, mientras mamá fue cristiana, qué diferencia. Pero cuando se apartó, es peor que si la hubiéramos enterrado, porque sus palabras nos hieren, sus palabras nos dañan, porque cada que estamos, ella lo único que hace es sacar un veneno. O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque recuerden que son 7 demonios peores que llegan a la vida de aquel que un día estaba escuchando palabra, de aquel que un día vivió en el Espíritu, pero que contristó esa presencia, de que se alejó en vivencia, porque ella, me contaban que ella siempre estaba en la iglesia, pero empezó a amargarse
empezó a amargarse y a mirar todo lo que en su entorno no le parecía. Y entonces criticaba una cosa, criticaba la otra, todo lo que se le venía a su cabecita para decir esto está mal, así no deben ser las cosas. Y empezó a dañarse de tal manera que cuando se apartó ya como si nunca hubiera conocido al Señor. Y a los primeros que quiso maltratar y dañar fueron sus propios hijos. Él decía, si lo hubiéramos enterrado, quizás no hubiera sido tanto el dolor como este dolor que nos produce cada que nos vemos, cómo nos habla, cómo nos daña, cómo nos maltrata. Hermanos, tenemos que ser diferentes. Y para ser diferentes es solo revestidos del poder de Dios. Tenemos que mirarnos si realmente todavía hay presencia de Dios, si está el Señor con nosotros. Amén. Bueno, y entonces dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, el verso 11 dice, Colosenses capítulo 1, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme, muy bien, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, hermanos. No nos va a costar si estamos en el Señor. Si la presencia del Señor está con nosotros, no va a ser imposible. No va a ser imposible. No tiene usted que esforzarse humanamente porque no lo vamos a lograr. O sea, por más de que usted lo intente, no va a ser posible que tengas un entorno saludable solamente por sus fuerzas. Necesitamos postrarnos y pedirle al Señor su presencia. Mire, que cuando nos levantemos le digamos al Señor, Señor, permita que tu Espíritu Santo sea mi guía. Permita que mis palabras sean guiadas por ti. Permita que lo que yo haga, Señor, se vea reflejado tú. Señor, necesito que yo hoy, no que no vengan, porque claro que pueden venir las pruebas, claro que pueden venir las situaciones difíciles, pero eso no te va a dañar, no te va a dañar. A lo contrario, en medio del fuego, el oro brilla más, ¿cierto? Las impurezas se caen y queda lo que es puro. O sea, en medio de la situación difícil, tú vas a reflejar que hay gracia, poder de Dios. Allí hay longanimidad, allí hay amor, allí hay esa virtud de parte del Señor para soportar de una manera asertiva, de una manera que solo Dios puede hacerlo. Bueno, para mí esto es valioso porque, mire, gracias a Dios por los cargos y gracias a Dios por los lugares que el Señor te ha llevado. Pero para poderse mantener, necesitas la presencia del Señor. Necesitas el poder del Señor. Gracias al Señor por esa economía, pero la economía no te puede dañar. No te puede dañar. Cuidado, cuidado porque economía sin llenura del Espíritu Santo es un peligro. Es un peligro. Se lo vuelvo a repetir. No le pida al Señor solo economía. Primero lo primero, y lo primero es la presencia de Dios en nosotros. Teniendo la presencia del Señor en nosotros, vamos a poder manejar lo que el Señor nos dé. Ahora, sea poco o sea mucho, con la bendición del Señor, no nos va a entristecer. Cuidado, porque algunos hablan tantas cosas porque tienen escasez. Pero hermanos, en la escasez sigue existiendo el Dios que hace milagros. Sigue existiendo el Dios que es el dueño de la plata y del oro. Es el dueño de la provisión, donde Él actúa. Pero cuando Él da abundancia, hay que tener también la llenura del Espíritu Santo. Para que no nos dañemos, para que eso no nos dañe, para que eso no nos dañe.
así sucesivamente los cargos. Es que ya estoy aquí y entonces aquí ya no necesito tanto de pedirle al Señor su guianza, ya no, es cuando más lo necesitas. Es cuando más necesitamos esa relación con Él. Y esa relación con Él, lógico, no vas a poder pasar todo el día de rodillas, pero sí podremos vivir con Él y estar en comunión con Él a través de estar revestidos del poder de Dios. Amén. Entonces, quiero que concluyamos en Juan, el capítulo 15, el verso 5. Juan capítulo 15, el verso 5. Quedan unos minuticos para que analicemos este hermoso versículo. Juan capítulo 15, el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vamos a pensar bien. El Señor tiene cosas maravillosas. Es una herencia. Es una herencia. Estábamos leyendo que es una herencia y las herencias no nos pueden dañar. Cuidado. Donde hay solo humanidad, uy, hay unas peleas horribles por herencias. Hay unas peleas, Dios mío, dañan las familias, no se vuelven a hablar, se vuelve un conflicto. Oiga, pero esta herencia no nos daña. Esta herencia nos lleva a amarnos. Esta herencia nos lleva a estar más cerca de los nuestros. Cierto, maravilloso es Dios. Ahora, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, para que nosotros demos frutos, es estar revestidos de Él, estar llenos de la presencia de nuestro Dios. No va a ser imposible, no va a ser imposible que usted y yo vivamos en paz, porque es que la paz está en nosotros, que se llama Cristo. Amén. Ahora, si hay alguien allí que está diciendo, yo llevo años en la iglesia, pero yo no he hablado en lenguas. Yo llevo años en la iglesia, pero yo no he sido lleno del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo arrancó desde que usted escuchó la palabra poderosa del Señor. El Señor está obrando en usted. Vamos a pedirle al Señor que ese poder sea notorio. No creas que no es para ti, porque también es para ti. Así que vamos a pedírselo al Señor. No te canses de pedírselo. Algunos dicen, no, yo ya no se lo pido porque es que no me ha escuchado. ¿Cómo que no? El Señor sí escucha. Vamos, cambie la actitud, cambie la manera en que hablas. Solamente adóralo, solamente créale, solamente comience a amar. Dile al Señor, Señor, colóqueme amor, pero un amor especial por tu presencia. Amén. Y teniendo ese amor especial por la presencia del Señor, el Señor se va a glorificar cómo usted vive con los demás. Y entonces, asimismo, cuando usted se dé cuenta, está lleno y revestido del poder de Dios. Ese espíritu es para todos nosotros. Esa promesa es para todos. Ahora, sí se puede, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa. Va a ser notorio de que estás revestido del poder de Dios. Los vecinos se van a dar cuenta que tienes la presencia del Señor. Si esos vecinos difíciles, vas a sentir el deseo de tratarlos bien, de compartirles algo, de querer orar por ellos, de ganárselos. Claro, vamos a ser también testigos en Judea, los vecinos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde estemos, el Señor se glorificará y nuestra vida será de bendición. Llevaremos fruto, un fruto apacible, un fruto agradable. Así que, gracias a Dios por los que ya están revestidos del Señor. Hermanos, por favor, oremos por otros. Oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros hermanos de la congregación. Oremos por los hermanos del devocional. Ahora, los que todavía no, hermanos, hoy es el momento indicado para pedirle una vez más y cuénteme, porque resulta que
el Señor te va a llenar con el Espíritu Santo y comenzarás a hablar en lenguas aún lavando la loza, aún barriendo la casa, aún el hermano que está allá haciendo sus labores, aún el que va manejando, y cuando se va a dar cuenta es que comienza a sentir un deseo de hablar con Dios y su corazón se llena de alabanza, de adoración al Señor, y vas a hablar en nuevas lenguas. Tu casa será casa que lleve mucho fruto, tu familia será restaurada, todo lo que tiene en su entorno será bendecido, con la bendición que no entristece, sino con la bendición que perdura y con la bendición que trae alegría. Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a pedírselo con todo el corazón, de que su presencia nunca nos falte y que seamos llenos del poder de Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo necesito la llenura de tu Espíritu en mi vida. Yo necesito amar esta presencia, Señor. Señor, yo te ruego que mi esposo, mis hijos, la iglesia donde estamos, seamos llenos del poder de Dios, que podamos hablar las maravillas tuyas, Señor, porque fluye, porque allí hay presencia, Señor y Jesús. Cuando hayan desacuerdos, cuando hayan conflictos, Señor, que en mí tu Espíritu Santo sea, Señor, guiándome a toda verdad, guiándome cuando debo hacer silencio y guiándome cuando debo hablar, para que haya paz. Señor, yo te ruego que nos bendigas con tu bendición. Oh Señor Jesús, yo te pido por todos los que han escuchado esta palabra. Colocan ellos un deseo, Señor, de ser llenos de tu presencia. Yo te ruego, Señor, mira esa hermanita, tú sabes la vida de ella, por eso la colocaste, Señor, a escuchar esta palabra. Señor, revístala de tu espíritu, llénala de paz, que ella pueda perdonar, que ella pueda, Señor, entregarte esa amargura y que esa amargura sea quitada y sea puesto tu presencia donde hay paz, donde hay dulzura, donde hay amor. Señor, te ruego por aquel varón, Señor, que necesita un cambio de vida, que trabaja con esfuerzo, que es, Señor Jesús, diligente, pero que tiene allí necesidad de tu presencia. Señor, revístalo de tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, llénanos de tu presencia, revístanos, Señor Jesús. Oh Señor, gracias por esta presencia maravillosa. Gracias, Señor Jesús, por guiarnos. Guárdanos, Señor, guárdanos. Nosotros mismos no podemos solos, nosotros mismos, Señor, no podemos, pero contigo somos más que vencedores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, les amo en el amor del Señor y que el Señor nos revista de su presencia a todos. Dios les bendiga.